Poniendo cartas sobre la mesa, ingresamos al análisis del siguiente tema. Fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones a favor de BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Previsión. Y para el análisis de este tema se encuentra presente el doctor Israel Quino, abogado constitucionalista. Reiteramos, fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones a favor de BBVA. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Doy y agradezco la bienvenida del doctor Quino para visitarnos. Israel, muchísimas gracias por la amabilidad. A ver, estamos hablando extra cámaras. Primero quisiéramos entender el sentido del juicio que nos hace. No es un juicio en sí mismo, ¿verdad? No, no es un juicio. Porque lo que entiendo es que la AFP Previsión dice, ustedes a través de su normativa y disposiciones que han tenido, han decidido nacionalizar el fondo de pensiones o las pensiones, pero se han retrasado y ese retraso me ha ocasionado una pérdida. ¿Es así? Es justamente el objeto cuando el BBVA español demanda, ¿no?, y acude a árbitros internacionales, pues argumenta el retraso injustificado respecto a las inversiones que han generado en el país. Estas inversiones licitadas en otro tiempo, en otro gobierno, en otro momento histórico en Bolivia, y el no haber perfeccionado, ¿no?, de pronto, en el caso de la óptica de los inversionistas, capital de interés, en el caso boliviano, también hacer efectiva plenamente la nacionalización del sistema de pensiones, han quedado en ese desequilibrio, ¿no? Hoy objetado en una instancia internacional. El Estado boliviano tampoco ha generado el 100% respecto a la transferencia tecnológica, informática, adecuación normativa y funcionamiento pleno del nuevo sistema de pensiones, a pesar que es mandato de la Constitución del 2009, la Ley 065 del 2010, decretos supremos del 2015, 2017, contratos Oscar del 2019 con una empresa panameña respecto a la administración del software, la creación del software. El 2020, en el régimen de transición, 7 meses después de octubre, el régimen de transición pide rescindir ese contrato, ¿no? Los panameños dicen, vamos entonces a un laudo arbitral por ese contrato con la empresa del software. El presidente Lucho gana las elecciones. En mayo del 2022 dicen, no, conservemos nomás el contrato del 2019. O sea, ha sido todo un proceso muy complejo que hoy ha tenido una primera resolución notificada el pasado 18 de julio de 105 millones, que es lo que considera un tribunal de arbitraje del CIADI. Sin embargo, este todavía no es ejecutable porque existen otros caminos jurídico-normativos procesales también en la vía internacional. Ya. Entonces, ahora, es decir, si todavía no es exigible, ¿qué procedimiento correspondería? Porque yo quisiera antes de eso, ¿por qué el gobierno, entre uno de esos elementos argumentativos de lo que ha pasado, dice no nos han aceptado pruebas que hemos presentado? Cuando se constituye un arbitraje internacional y un Estado, o en este caso inversionistas privados, acuden a la vía internacional, efecto del convenio del CIADI, ¿no?, pues se someten a las reglas del laudo y existe todo un compendio normativo de carácter procesal que tienen que sujetarse, en este caso, las partes no en litigio, sino en las partes sometidas a un arbitraje internacional. De allí que cuando el Estado argumente, dice no han valorado nuestra prueba, es porque identifica vicios de nulidad en este fallo, en esta resolución. Por ello, también acogiéndonos a las reglas 50 y siguientes de las reglas del laudo, ahí establecen mecanismos, por ejemplo, Oscar, de aclaración, de revisión, inclusive de anulación. En el caso de la aclaración, se puede solicitar a este tribunal la suspensión de la ejecución del laudo desde la vía aclaratoria. Cuando uno pide la revisión del mismo, puede solicitar constituir otro tribunal de árbitros, inclusive, para que estos revisen en otro momento, en nuestra instancia, también contenidas en las reglas del juego civil comercial internacional,
y pueden definir al respecto un otro alcance. Inclusive puede haber prueba de reciente obtención, Oscar, que esto puede motivar, ¿no?, un nuevo análisis en esta vía internacional. Sin embargo, en cuanto a la anulación del laudo arbitral, es también una forma que el Estado boliviano puede representar, que en mi percepción es la más recomendable. Pueden y tienen causales para aquello, o porque el tribunal no se haya constituido de manera debida en virtud de las reglas procedimentales, porque el tribunal haya extralimitado en su fallo el alcance del laudo, porque se haya identificado un hecho de corrupción, también lo prevé la norma, o que se haya vulnerado el procedimiento en cuanto al efecto y el alcance del laudo, o que no se haya valorado de manera fundamentada las pruebas. Hay 5 causales al respecto. Probablemente entre la cuarta y la quinta el Estado boliviano pueda representar el alcance del fallo y solicitar de igual forma la suspensión del mismo. Ahora bien, ¿qué conseguimos con esto? Primero, que se suspenda la ejecución del monto, 105 millones. Segundo, se apertura ya por la costumbre inclusive procesos de negociación extraarbitral. Ya ha ocurrido en el país, con el caso Quiborax, por ejemplo. Hubo un monto alto, ¿no? Y se pide también la anulación de ese laudo del año 2018, y en tanto y cuanto va a revisión en el tribunal del CIADI, negocian. La Procuraduría negocia con accionistas de Quiborax y dicen, bueno, no paguemos este monto, reduzcámosle tanto. De acuerdo, ¿qué le interesa al empresario? Generar dinero, hacer capital, ¿no? Entonces quedan en un monto y se suspende. Van por la vía de la suspensión, en la vía de la anulación del laudo, y el Estado boliviano se obliga a pagar. Puede ocurrir algo similar en este caso del Banco BBVA. Ahora, hay un otro aditamento, porque también el gobierno dice, nosotros habíamos resuelto, puede ser, es decir, su participación en el CIADI. Sí, denunciado. Denunciado, no resuelto, denunciado. Habíamos denunciado. ¿Qué importancia tiene esto? Si puede ser un argumento también. Claro que sí. El CIADI, ¿cuándo se crea, Oscar? En 1960, Omar, en 1965, en Washington, ¿no?, de un organismo que hoy se denomina Banco Mundial. Exacto. ¿Cuál ha sido la razón de esto? Proteger al inversionista extranjero, privado, frente a los estados, porque los estados en ese momento histórico en el mundo generaban procesos de inestabilidad, ¿no? Por ello también la década de los golpes en el caso de la región. Pero no es hasta el año 1921, con la ley 1593, que el Estado boliviano recién se adhiere al convenio del CIADI. El año 91, el auge del neoliberalismo en Bolivia. Claro, había tendencias políticas diferenciadas en este momento a un gobierno de izquierda. Cuando Bolivia toma, en el caso del señor Evo Morales, la presidencia del país el año 2006, ¿no?, ya empiezan a emerger, ¿no?, estos tipos de reconocimientos de fallos y alcances, y el Estado boliviano decide denunciar el tratado, decide denunciar el convenio, si no queremos participar, no nos sometemos a las reglas, el año 2007. Sin embargo, años después se someten a la competencia y a la jurisdicción del CIADI. No tuvo ningún efecto, ni jurídico, ni político, ni internacional. Fue una pretensión pública nada más, y no se han cumplido esas formalidades. Ahora, es decir, que el Estado no cumple las formalidades de retirarse de eso. Definió no hacerlo. Lo denunció, dijo, lo vamos a hacer, pero al final no lo hizo. Quedó en eso solamente. Ahora bien, en estos casos particulares, Omar, el Banco Mundial protege al capital, a los inversores. ¿Por qué causas? En el caso boliviano, ¿cómo empezó? ¿Por qué tenemos inclusive fallos en el caso de Aguas del Tunar y Cochabamba? Porque a partir del 2009, desde que la izquierda toma el poder político, se consolida el proyecto político con la Constitución del 2009 y define nacionalizar los recursos naturales, nacionalizar los servicios básicos, nacionalizar el sistema de pensiones. Entonces, define políticas de Estado. Esas políticas tienen consecuencias jurídicas por las obligaciones contractuales a nivel internacional. Perfecto. ¿Cómo deben resolverse? Vía arbitral, vía árbitros que se designan a nivel internacional. Pero generalmente, y la tendencia es hoy criticada hasta en interpretaciones políticas, perdimos todos los laudos, dicen. Claro, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la naturaleza del CIADI?
privado, Banco Mundial. Es poco probable, si no imposible, que un fallo del CIADI favorezca al Estado en contra de un inversionista privado. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, hay elementos, por supuesto, de defensa jurídicos que hoy puede asumir la Procuraduría, argumentar en instancias internacionales, pero ante un nivel transversal de prevalencia. La Procuraduría defiende derechos, garantías, intereses del Estado boliviano. Otra cosa ocurrió antes. Israel, ahora hay un tema. Decías bien, todavía existe una posibilidad de negociación directa. Sí. Eventualmente puede. Pero además de eso, hay algunas otras instancias. Es decir, si el CIADI finalmente cierra su decisión o ratifica en el tiempo que corresponda, ¿hay todavía instancias de apelación a algún otro lugar, alguna acción que llevar adelante? Claro que sí. Voy a poner un ejemplo coloquial, Omar. En nuestra actividad rutinaria, las empresas civiles comerciales que se constituyen en La Paz, por ejemplo, hay capitalistas, ¿no? Personas que ponen su capital. Digamos que una empresa constituida por 3 personas. Dos de ellas tienen la mayoría y definen el destino de la empresa, afectando al tercero. Y el tercero dice, vamos a un arbitraje porque están haciendo cosas que afectan mis intereses, mi patrimonio. Inclusive lo expulsaran, digamos, a ese tercero. Van a árbitros y los árbitros dicen, ¿qué dice el estatuto? Dice, con 2 de 3 votos definen el destino de la empresa. Entonces usted, tercero, tiene que retirarse. Y el tercero dice, no puedo, yo pues están afectando mi capital, mis intereses. Voy a la vía civil y va al juzgado civil comercial. Independientemente del arbitraje, van al juzgado civil comercial. En casos a nivel internacional, pareciera que todo quedaría en el CIADI y nadie hace nada por esas reglas internacionales desde la década del 65. Pero imaginemos en un caso extra, ¿no? Que quizás ya en el nivel especulativo, puede todavía el Estado boliviano acudir y solicitar competencia ante la Corte Internacional de Justicia si es que el banco español también acude a su estado de origen a decir, bueno, en un tema comercial no me ha pagado Bolivia, ¿no? Por favor, queremos la representación ya estatal en una Corte Internacional para que les obliguen a pagar. Entonces ya podría haber otra línea contenciosa ya. Cortito, ¿no es coercitivo el CIADI? No, en absoluto. Son laudos de resolución amistosa. Ya. Por otro lado, la resolución también dice que Previsión, en este caso BBVA, conserva sus acciones. ¿Qué significa esto? Que para más adelante, si se lleva adelante el proceso, todavía va a significar otro dinero cuando se llegue al proceso pleno de nacionalización. Sí, en este momento todavía aún restan, ¿no?, conocer de manera efectiva vía procesos de auditoría cuáles son esos porcentajes de interés que todavía le generan rédito. 1. Segundo, si bien nos ha perfeccionado el proceso de nacionalización con la gestora pública estatal, ¿no?, hay elementos argumentativos inclusive para decir a un nivel internacional. Hay intereses, hay capital, hay administración de fondos que pueden generarle a ustedes todavía una ganancia, pero a nosotros nos ha reducido tanto, entonces negociemos. Hay elementos de argumentación que pueden generar vías de negociación. Lo importante, Omar, que cualquier decisión del CIADI que pueda generar efecto económico en el país no puede tocar un centavo del sistema de jubilación. Los aportes de nuestros jubilados están garantizados. Es decir, que los 105 millones no se sacan de los fondos de jubilados. En absoluto, es obligación del Estado, vía una partida específica del Tesoro General de la Nación, disponer de esos dineros para pagar arbitrajes. No se toca un centavo de nuestros jubilados en el país. Israel, muchísimas gracias por explicarnos esto, que en algunos casos nos parecía una nube. Agradecido, estimado Omar, a Canal Universitario. Vamos a volverlo a convocar a Israel en cualquier momento. Agradecido. Gracias. Muchas gracias. El doctor Israel Quino estuvo con nosotros explicándonos este tema del CIADI, que tiene sus cosas y vamos a seguir escudriñando sobre el mismo. Henry. TVU. Televisión para ti.